Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. En esta sesión vamos a continuar hablando de las operaciones conjuntistas y vamos a presentar ahora el complemento de un conjunto por un lado y a continuación una construcción muy importante que es el conjunto de partes o el conjunto potencia de un conjunto. Comencemos entonces. Para hablar de complemento de un conjunto, vamos primero que todo a requerir que nuestro conjunto esté contenido en otro que vamos a llamar el conjunto referencial. ¿Y esto por qué? Recuerden que por el axioma de separación, siempre que vayamos a construir un conjunto por comprensión, debemos primero que todo especificar de dónde vamos a tomar los elementos de ese conjunto. Es por eso aquí que requerimos de nuestro referencial. El complemento de un conjunto A va a ser entonces aquellos objetos que pertenezcan al referencial, pero que no estén en el conjunto que estamos complementando. Es precisamente ese el papel entonces de nuestro conjunto referencial y tenemos la definición, tal como vemos acá en nuestra presentación, que el complemento de A con respecto a nuestro referencial R lo vamos a denotar de esta manera. La C mayúscula pues hace referencia a complemento, claro, y usamos el subíndice R si es estrictamente necesario recordar quién es el referencial. Si no hay riesgo de confusión, sencillamente decimos el complemento de A. Y ya sabemos, según vimos en la sesión anterior, lo que estamos diciendo es que el complemento de A con respecto a R no es otra cosa que el referencial menos A. Es decir, tenemos que un objeto X pertenece al complemento de A con respecto al referencial si y solamente si X está en R y X no pertenece a A. Nuestro objetivo ahora va a ser, por supuesto, establecer las propiedades más importantes de los complementos. Y claro está, teniendo en cuenta que los complementos se definen en términos de la resta, muchas de las propiedades que tenemos para la resta inmediatamente se traducen en propiedades para el complemento. Aquí tenemos entonces en nuestro teorema esas propiedades iniciales muy importantes para los complementos. Primero, el complemento del conjunto vacío con respecto al referencial es todo el referencial. Al contrario, ahora si complementamos el referencial con respecto a él mismo, pues ahora esto nos va a dar el conjunto vacío. Otra propiedad muy conocida del complemento, el doble complemento de un conjunto, es el conjunto original. Y las leyes de Morgan conjuntistas con el complemento, es decir, el complemento de una unión es la intersección de los complementos y por otro lado el complemento de una intersección es la unión de los complementos. Y pues hagamos aquí a manera de ilustración la demostración de algunas de estas propiedades. Por ejemplo, probemos la propiedad A, es decir, veamos que el complemento de el conjunto vacío con respecto al referencial es todo el referencial. Bueno, la prueba es muy sencilla. Podríamos hacerla tomando elementos y viendo que los dos conjuntos son iguales según el axioma de extensión, por ejemplo, o también por doble contenencia, pero aquí tenemos una prueba más rápida y es recordando las propiedades que ya conocemos para la diferencia conjuntista. El complemento de vacío con respecto a R, por definición, es R menos vacío. Y nosotros ya demostramos acá que si a cualquier conjunto le restamos vacío, eso nos da el conjunto inicial. En este caso, R menos vacío es R por un teorema ya demostrado. Así que nuestra prueba es muy sencilla utilizando las propiedades que ya conocemos para la diferencia conjuntista. De manera semejante, probemos ahora una de las dos leyes de De Morgan con el complemento. Probemos, por ejemplo, que el complemento de una intersección es la unión de los complementos. Bueno, otra vez podríamos hacerlo recurriendo al axioma de extensión
o podríamos hacerlo por doble contenencia, pero en este caso nos sale mucho más corto hacer la prueba recordando las propiedades que ya conocemos para la diferencia. El complemento de A inter B con respecto a R, por definición, no es otra cosa que R menos A inter B. Y acá usamos las propiedades que demostramos en la sesión anterior para la diferencia. Nosotros ya sabemos que R menos A inter B no es otra cosa que R menos A unido con R menos B. Y volvemos a usar la definición de complemento. El referencial menos A es precisamente el complemento de A con respecto al referencial, unido con R menos B, que no es otra cosa que el complemento de B con respecto al referencial, y hemos demostrado la propiedad que queríamos. Entonces, efectivamente, con la ayuda de las propiedades que ya conocemos para la diferencia, podemos demostrar rápidamente las propiedades correspondientes para el complemento. Los invito a que terminen ustedes de hacer las demostraciones para las propiedades que nos hacen falta en este primer teorema. Tal vez cuando vayan a hacer la prueba de que el doble complemento de A es igual a A, aquí sí deban hacerlo bien sea usando el axioma de extensión o utilizando la doble contenencia, ya que no tenemos una propiedad inmediata de la diferencia que nos dé el resultado buscado. Todas las demás sí se deducen inmediatamente de las propiedades correspondientes para la diferencia. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña nota aclaratoria aquí. Examinemos, por ejemplo, el enunciado de la otra ley de De Morgan con respecto al complemento, la que corresponde a la parte D de nuestro teorema. Esto nos dice que el complemento de A unión B es la intersección de los complementos, es el complemento de A inter el complemento de B. Bueno, una primera observación que hay que hacer antes de empezar la prueba de esta igualdad, que como les digo se deduce muy rápidamente de las propiedades que ya conocemos de la diferencia, una primera verificación que hay que hacer es que sí podemos complementar todos los conjuntos que están involucrados acá. Recuerden que para poder complementar con respecto a R se necesita que el conjunto que vamos a complementar esté contenido en R. Y eso lo sabemos por hipótesis para A y para B, porque desde el principio exigimos que A estuviera contenido en R y B también. Pero no sabemos que eso se sigue cumpliendo en principio, no lo tenemos, no es una de nuestras hipótesis para la unión de A con B. Entonces, pues nos toca, antes de hacer la prueba de esta igualdad, primero que todo verificar que la unión sí se puede complementar con respecto a R. Pero la prueba es muy sencilla, porque nosotros sabemos, voy a escribir aquí un bosquejo, nosotros sabemos que el conjunto A es subconjunto de R y el conjunto B también es subconjunto de R por hipótesis. Y ahora usamos la propiedad fundamental de la unión. Como A está contenido en R y B está contenido en R, tenemos que R contiene tanto A como B, y recuerden que la unión es el conjunto más pequeño posible que contiene a cada uno de los dos conjuntos originales. En este caso, como R contiene tanto a A como a B, inmediatamente R contiene también a la unión de A con B, y por lo tanto sí tiene sentido complementar A unión B con respecto a R. Entonces, es una primera observación acá que hay que hacer siempre que vayamos a hablar del complemento. Con respecto a un referencial, debemos garantizar que aquellos conjuntos que vayamos a complementar efectivamente estén contenidos en ese referencial. Establecer ahora otras dos propiedades muy conocidas de los complementos. En primer lugar, vamos a ver, por ejemplo, que todo conjunto unido con su complemento nos produce todo el referencial, y para el caso de la intersección lo que tenemos es que todo conjunto intersecado con su complemento nos da el conjunto vacío. Hagamos entonces la prueba de una de estas dos propiedades. Por ejemplo, hagamos la prueba para la intersección de un conjunto con su complemento. Veamos que eso nos da vacío. Entonces, vamos a hacer la prueba por reducción al absurdo. Vamos a probar entonces que A intersecado con el complemento de A es vacío, pero como les digo, procedemos por reducción al absurdo. Entonces, por reducción al absurdo, tomamos todas las hipótesis
que tenemos inicialmente, entonces pues tenemos que A es un conjunto que está contenido en el referencial y tomamos la negación de la conclusión. En este caso suponemos que A intersecado con su complemento es diferente de vacío. Bueno, y si ese conjunto es diferente de vacío, por el axioma 2, es porque tiene al menos un elemento. Entonces podemos garantizar la existencia de un objeto X que pertenece a A intersecado con su complemento. Pero si X está en esa intersección es porque nuestro X pertenece tanto a A como al complemento de A con respecto a R. Pero entonces dense cuenta que lo que nos queda es que X está en A por un lado y si X está en el complemento de A con respecto a R es porque X está en R, pero también X no está en A. Y claramente entonces obtenemos un absurdo porque estamos diciendo que X está en A y X no pertenece a A. Y termina nuestra prueba. Entonces efectivamente tenemos que todo conjunto intersecado con su complemento nos da el conjunto vacío. Los invito a que ustedes realicen la prueba de la otra parte. Todo conjunto unido con su complemento resulta ser igual al referencial. La última propiedad que vamos a establecer para el complemento es que los complementos invierten las contenencias. ¿En qué sentido? Pues tal como tenemos acá en nuestro teorema 13, si tomamos un par de conjuntos A y B contenidos en un referencial R, vamos a tener que A está contenido en B, implica que al tomar complementos ahora se invierte la contenencia, el complemento de B queda contenido ahora en el complemento de A. Y no solo esto, sino que la afirmación recíproca también es cierta, es decir, si el complemento de B está contenido en el complemento de A, entonces A queda contenido en B. Bueno, hagamos la prueba de este resultado. Como se trata de una afirmación del tipo sí, solo sí, pues la vamos a descomponer en las dos implicaciones correspondientes y vamos a realizar entonces la prueba de esas dos implicaciones. Hagamos la prueba primero de la implicación en este sentido, es decir, vamos a ver que si suponemos que A es un subconjunto de B, entonces al tomar complemento, lo que nos queda es que el complemento de B queda ahora contenido en el complemento de A. Bueno, entonces si tomamos un objeto X, por ejemplo, en el complemento de B, tenemos por definición que X está en R menos B, es decir, X está en R y X no está en B. Y aquí viene la observación importante. Si X no está en B, inmediatamente X no puede estar en A. Eso es precisamente la contrarrecíproca del condicional que nos da la hipótesis de la contenencia. Recuerden que como A está contenido en B, eso quiere decir que para todo objeto X, por ejemplo, si X está en A, entonces X está en B. Y la afirmación contrarrecíproca de esa condicional es precisamente que si X no está en B, entonces X no está en A. Así que a partir de lo que tenemos hasta el momento, por hipótesis, y escribo aquí que la hipótesis es precisamente que A está contenido en B, resulta entonces que X está en R y X no está en A. En otras palabras, nuestro X quedó precisamente en el complemento de A con respecto a R y termina la prueba, claro, la prueba de esta implicación. Debemos ahora hacer la implicación en el otro sentido. En el otro sentido, entonces, lo que debemos hacer es probar que si el complemento de B está contenido en el complemento de A, entonces lo que nos resulta es que A queda contenido en B. Bueno, y la prueba la vamos a hacer utilizando lo que acabamos de demostrar. Miren que la demostración sale muy sencilla. Nosotros sabemos que el complemento de B está contenido en el complemento
de A. Y acabamos de probar que cada vez que tengamos una contenencia, entonces al tomar complementos, esa contenencia se invierte. Entonces tomamos aquí, gracias a lo que acabamos de demostrar, tenemos que, al tomar complementos, lo que obtenemos es que el complemento del complemento de A nos queda contenido en el complemento del complemento de B. Pero recuerden las propiedades que ya establecimos en un teorema anterior para el complemento. El doble complemento de un conjunto es ese conjunto. Así que aquí nos queda que el doble complemento de A, que es precisamente A, queda contenido en el doble complemento de B, que es precisamente B. En otras palabras, obtuvimos que A está contenido en B y era precisamente eso lo que queríamos demostrar. Bien, entonces con esto ya termina nuestro estudio de los complementos de conjuntos. Vamos ahora a pasar a hablar de el conjunto de partes o conjunto potencia de un conjunto, que como les había dicho, es una de las construcciones más importantes en nuestra teoría conjuntista. Bien, el conjunto de partes es también la idea en principio del conjunto de partes es muy sencilla. Vamos a considerar un conjunto arbitrario y vamos a formar ahora la colección de todos los subconjuntos del conjunto que tenemos originalmente. Por supuesto, si queremos entonces formar nuestro conjunto, este nuevo conjunto, recurriendo al axioma de separación, lo primero que deberíamos hacer es especificar de dónde vamos a sacar estos nuevos elementos de nuestro conjunto. Y desafortunadamente, como solamente tenemos a disposición el conjunto A, del cual vamos a formar su conjunto de partes, pues no podemos o no tenemos a la mano un conjunto del cual separar todos los subconjuntos de A. Es por eso entonces que nuestro axioma 3 no nos permite formar este conjunto de partes y necesitamos de hecho un nuevo axioma que nos garantice que sí tenemos derecho a hablar del conjunto potencia de un conjunto dado. Es precisamente entonces ese el papel de nuestro axioma 6, que denominamos el axioma del conjunto de partes. Y nuestro axioma nos dice exactamente lo que acabo de decir. Dado cualquier conjunto A, entonces existe un nuevo conjunto y ese conjunto lo vamos a llamar el conjunto de partes de A, o también se suele decir el conjunto potencia de A y lo denotamos tal como tenemos acá en nuestra presentación, P de A. Y este nuevo conjunto tiene como elementos precisamente todos los subconjuntos de A. En otras palabras, tenemos que un objeto X pertenece a partes de A si y solamente si X es un subconjunto de A. Bien, antes de examinar las propiedades que tiene el conjunto de partes, veamos algunos ejemplos. Entonces, el conjunto tal vez con el menor número posible de elementos que podemos considerar es el conjunto vacío. Entonces formemos partes del conjunto vacío. Entonces, sabemos que esto va a ser un conjunto cuyos elementos van a ser todos los subconjuntos de vacío, pero vacío solo tiene un subconjunto que es el mismo, es decir, el único subconjunto del conjunto vacío es vacío, por lo tanto, el único elemento de partes de vacío es el conjunto vacío. Tenemos así que partes de vacío es un conjunto unitario y el único elemento de ese conjunto es precisamente el conjunto vacío. Tomemos, pues a continuación, si nuestro conjunto ya no va a ser vacío, el conjunto más pequeño posible con la condición de que no sea vacío, pues es un conjunto unitario. Entonces tomemos como A un conjunto unitario cualquiera, por ejemplo, supongamos que tiene como elemento a minúscula, y hallemos nuevamente partes de este conjunto. Entonces ahora estamos buscando para formar partes de este conjunto unitario todos los subconjuntos de ese conjunto unitario. Y claro está, vacío
cumple la condición de ser subconjunto de A, porque vacío es subconjunto de cualquier otro conjunto. Entonces tenemos que vacío va a ser uno de los elementos de partes de A. Y el otro conjunto, que es un subconjunto de A en este caso, es el propio A. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Y no hay más. Como nuestro conjunto es unitario, los únicos subconjuntos que puede tener son subconjuntos con 0 elementos, de esos solo hay uno, vacío, y subconjuntos con un solo elemento, y de esos solo hay también uno, el propio conjunto. Así que nos queda que en nuestro caso partes de A va a tener 2 elementos, y esos 2 elementos son los únicos 2 subconjuntos que tiene cualquier conjunto unitario, que son vacío y el propio conjunto unitario. Entre otras cosas, dense cuenta que este análisis que acabamos de hacer acá sigue siendo válido independientemente de cuál sea el elemento que tiene nuestro conjunto unitario. Es decir, aquí yo supuse que mi conjunto unitario tenía como elemento A minúscula, pero el mismo tipo de análisis se aplica si el elemento hubiera sido cualquier otro. Partes de A para cualquier conjunto unitario tiene siempre 2 elementos exclusivamente. Esos 2 elementos son el conjunto vacío y el propio conjunto unitario. Bueno, si ahora examinamos la situación siguiente, y la situación siguiente es considerar el caso de un conjunto binario, por ejemplo, con elementos A y B, para formar partes de A necesitamos pues encontrar todos los subconjuntos de ese subconjunto binario. Ya sabemos que uno de esos subconjuntos es vacío. Ahora, nuestro conjunto original es binario y necesitamos todos los subconjuntos, entonces vamos a tener aquellos subconjuntos sin elementos. Solo hay uno, ya lo tenemos, es vacío. Todos los subconjuntos que tengan ahora un solo elemento. Como nuestro conjunto tiene como elementos A y B, tenemos 2 conjuntos unitarios que son subconjuntos de nuestro conjunto binario. El conjunto unitario con elemento A y el conjunto unitario con elemento B. Y finalmente, ya no hay más subconjuntos unitarios que sean subconjuntos de nuestro binario. Finalmente debemos considerar los subconjuntos con 2 elementos. Y claro está, solo hay un subconjunto de A con 2 elementos que es precisamente todo el conjunto original. Así que en este caso obtenemos que partes de A va a tener 4 elementos. Esos 4 elementos son vacío, que es el único subconjunto sin elementos, el unitario A y el unitario B, que son los subconjuntos con un elemento, y el propio conjunto binario AB, que es el único subconjunto de sí mismo con 2 elementos. Bueno, incluso hagamos el caso de un conjunto con 3 elementos ahora, y ya ustedes observarán aquí un comportamiento general. Partes de A, entonces, si nuestro conjunto A tiene ahora como elementos A, B y C, partes de A va a tener como elementos pues A vacío, que es el único subconjunto sin elementos, a los 3 conjuntos unitarios posibles, tomando cada uno de los elementos del conjunto original como elemento de un unitario, es decir, el unitario A, el unitario B, el unitario C. Ahora debemos pensar en cuántos subconjuntos con 2 elementos podemos formar, pero está claro que vamos a tener 3 de esos subconjuntos. Si nuestro conjunto tiene 3 elementos, formar subconjuntos de 2 elementos quiere decir, en últimas, mirar cómo puedo dejar uno de los 3 por fuera. Y claro está, tenemos 3 formas de hacerlo. Dejamos por fuera a C y formamos el binario AB. O dejamos por fuera a B y formamos el binario AC. O dejamos por fuera A y formamos entonces el binario BC. Y ya están todos los subconjuntos de 2 elementos posibles para nuestro conjunto original. Y finalmente debemos considerar cuántos subconjuntos tiene nuestro conjunto con 3 elementos. Pues claro está, solo hay un subconjunto con 3 elementos que es el propio conjunto original. Y obtenemos entonces que en este caso partes de A tiene 8 elementos. Esos 8 elementos son vacío, que corresponde al único subconjunto sin elementos. Los 3 unitarios, que corresponden a los únicos 3 subconjuntos de A con un solo elemento. Los 3 binarios, que son subconjuntos de A, que corresponden a los únicos 3 subconjuntos de A2 elementos
que podemos extraer del conjunto original. Y finalmente, el único subconjunto de A que tiene 3 elementos, que es el propio A. Bien, y ya entonces empezarán ustedes a notar acá que siempre que vayamos a formar partes de un conjunto, debemos considerar siempre como elementos de partes a vacío, ya que vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto, y al propio conjunto al cual le estamos hallando su conjunto de partes. Y esto gracias a que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Vamos ahora a hacer otra observación aquí importante, y es vamos a establecer una relación entre la cantidad de elementos de un conjunto y la cantidad de elementos de su conjunto de partes. Primero que todo, vamos a introducir aquí una notación y una terminología especial para referirnos a la cantidad de elementos de un conjunto finito, y es la noción de cardinalidad. Entonces, si tenemos que X es un conjunto finito, tal como tenemos acá, a la cantidad de elementos de X la vamos a llamar el cardinal de X y la vamos a denotar de esta manera, con un par de barras verticales encerrando al conjunto. Recuerden, esto representa entonces la cantidad de elementos del conjunto X. Y nuestro objetivo, como les había dicho, es examinar ahora la relación que hay entre la cantidad de elementos de un conjunto A y la cantidad de elementos de partes de A. Bien, y vimos nosotros en el ejemplo anterior que cuando A tenía 0 elementos, mejor dicho, cuando A era vacío, partes de A era un conjunto unitario. Entonces tenemos, cuando el cardinal de A es 0, el cardinal de partes de A es 1. Ahora, cuando A era un conjunto unitario, partes de A resultaba ser binario. Es decir, si el cardinal de A era 1, el cardinal de partes de A nos resultó ser igual a 2. En nuestro ejemplo vimos también que si A era un conjunto binario ahora, es decir, si el cardinal de A era 2, el cardinal de partes de A era 4. Y nuestro cuarto ejemplo nos mostró que para un conjunto con 3 elementos, su conjunto de partes tenía ahora 8 elementos. Y entonces rápidamente aquí vemos que los valores que tenemos para partes de A, 1, 2, 4 y 8, son precisamente potencias de 2. 1 es 2 a la 0, 2 es 2 a la 1, 4 es 2 al cuadrado, 8 es 2 al cubo, y eso ya nos permite inducir aquí una posible relación entre el cardinal de A y el cardinal de partes de A. Nuestro poder de inducción nos sugiere que si A tiene ahora K elementos, entonces partes de A debe tener 2 a la K elementos. Pero claro, en principio esto es solo lo que nos sugiere esta pequeña tabla. Es muy arriesgado lanzar la afirmación de que efectivamente va a ser así, sin más evidencia, por supuesto. En este caso concreto sí resulta serlo. Es cierto que si K es el cardinal de A, entonces el cardinal de partes de A va a ser 2 a la K. Ese resultado, aunque es relativamente simple de demostrar, no vamos a demostrarlo nosotros acá en nuestro curso, no es nuestro objetivo hacerlo, pero sí quiero mencionarlo, es porque ese resultado se puede extender de manera conveniente incluso al caso de los conjuntos infinitos. Y es ese resultado, precisamente extendido al caso de los conjuntos infinitos, el que llevó a Cantor a crear ese paraíso del que después Hilbert diría que nadie va a poder expulsarnos. Esto es, por supuesto, solamente a manera de introducción al tema de la cardinalidad. Ya les mencioné, ustedes verán en profundidad todos estos desarrollos en un curso posterior. Bien, examinemos ahora sí entonces propiedades del conjunto de partes. Primero que todo, la construcción de conjuntos de partes preserva y refleja contenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un par de conjuntos A y B y A es un subconjunto de B, entonces al tomar partes, tanto A como AB, la contenencia se mantiene. Es decir, si A es un subconjunto de B, entonces partes de A está contenido en partes de B. Y por otro lado, el recíproco de esa afirmación también es cierto. Es decir,
Si suponemos ahora que partes de A está contenido en partes de B, eso nos lleva a que A esté contenido en B. Bien, otra de las propiedades fundamentales de partes es que partes se comporta muy bien con respecto a la intersección. Partes de una intersección de dos conjuntos es la intersección de las partes de cada uno de ellos, tal como tenemos acá en la parte C de nuestro teorema. Y partes no se comporta tan bien con respecto a la unión. Partes de una unión no necesariamente es igual a la unión de las partes. Una de las dos contenencias sí se tiene, la otra no. La contenencia que sí se tiene es la que tenemos acá en la segunda parte de nuestro teorema. Partes de A unido partes de B siempre está contenido en partes de A unión B. La otra contenencia no se tiene en general y los invito a que busquen ustedes un ejemplo que ilustre que esa otra contenencia en general no tiene por qué ser cierta. Nosotros vamos a hacer aquí la prueba de alguna de estas propiedades. Por ejemplo, hagamos la prueba de la parte A. Nuevamente tenemos aquí una afirmación del tipo sí y solo sí. Entonces, pues vamos a descomponerla en sus dos implicaciones asociadas. Y vamos a probar en primer lugar, por ejemplo, la implicación en este sentido. Es decir, veamos que si A es subconjunto de B, entonces partes de A es subconjunto de partes de B. Bueno, la prueba es relativamente sencilla. Tomemos un objeto en partes de A, por ejemplo X. Tomemos X que pertenece a partes de A. Si X pertenece a partes de A, entonces, por definición de partes, sabemos que X es un subconjunto de A. Pero nosotros tenemos por hipótesis que A es un subconjunto de B. Y no solo eso, sino que por las propiedades fundamentales de la contenencia, nosotros sabemos que si X está contenido en A y a su vez A está contenido en B, entonces X finalmente nos queda subconjunto de B. En otras palabras, X nos queda elemento de partes de B y eso termina la prueba de la contenencia que estábamos buscando. Acabamos de ver entonces que la operación de partes preserva la contenencia. Si A está contenido en B, entonces partes de A queda también contenido en partes de B. Veamos ahora la prueba del recíproco. Veamos ahora que si suponemos que partes de A está contenido en partes de B, entonces A queda contenido en B. Bueno, tomamos ahora un objeto, llamémoslo Y, por ejemplo, que pertenezca a A y nuestro objetivo es ver que Y pertenece a B. Ahora, aquí viene el paso importante en nuestra prueba. Para poder hacer uso de las hipótesis que tenemos, que son las herramientas auxiliares, pues necesitamos subconjuntos de los conjuntos que tenemos originalmente, porque nuestra hipótesis nos habla de partes de A y partes de B. Y recuerden, partes de un conjunto tienen como elementos a los subconjuntos de ese conjunto. Así que yo partí aquí de Y en A. Para poder usar mi hipótesis, yo necesito entonces, con la ayuda de este Y, construir algo que yo sepa que sea subconjunto de A. Y lo que más a la mano tenemos, si tenemos que Y es un elemento de A, es formar entonces el conjunto unitario Y. Por supuesto, como Y está en A, inmediatamente el unitario Y nos queda subconjunto de A. Y si el unitario Y es un subconjunto de A, es porque, por definición de conjunto de partes, el unitario Y pertenece a partes de A. Y ahora sí podemos utilizar nuestra hipótesis. Entonces, por hipótesis, partes de A está contenido en partes de B. Por lo tanto, el unitario Y nos queda elemento de partes de B. Pero si el unitario Y es elemento de partes de B, por definición de partes, es porque ese unitario es un subconjunto de B.
Y ahora usamos la definición de contenencia. Si el unitario Y está contenido en B, es porque el único elemento de nuestro unitario, es decir, en este caso Y, pertenece a B. Y termina nuestra prueba porque acabamos de ver que todo elemento de A su vez es un elemento de B, y esto es precisamente lo que quiere decir que A esté contenido en B. Hemos entonces visto que efectivamente, si tenemos un par de conjuntos, entonces A es un subconjunto de B si y solamente si partes de A está contenido en partes de B. Y para finalizar, veamos entonces la prueba, por ejemplo, para partes y la intersección conjuntista. Vamos a ver ahora la parte C de nuestro teorema. Vamos a ver que partes de una intersección coincide con la intersección de las partes. Bien, para esta prueba entonces vamos a hacer una doble contenencia, y en una de esas dos contenencias que vamos a probar vamos precisamente a utilizar lo que acabamos de demostrar. ¿Por qué? Miren, nosotros ya sabemos que la intersección de A con B está contenida en A, y también la intersección de A con B está contenida en B. Y acabamos de demostrar en la parte A que la operación de partes preserva contenencia. Entonces, por lo que acabamos de hacer en la parte A, obtenemos que partes de A inter B queda contenido en partes de A, y también partes de A inter B queda contenido en partes de B. De aquí inmediatamente obtenemos entonces, por la propiedad fundamental de la intersección, que partes de A inter B queda contenido en partes de A inter partes de B. En esta última contenencia usamos la propiedad fundamental de la intersección. Recuerden ustedes, la intersección de dos conjuntos es el conjunto más grande posible que está contenido en cada uno de los dos conjuntos originales. Aquí precisamente usamos ese hecho. Partes de A interpartes de B es el conjunto más grande posible que está contenido tanto en partes de A como en partes de B. Eso quiere decir que partes de A interpartes de B contiene a cualquier otro conjunto como este, partes de A inter B, que esté contenido en partes de A y también en partes de B. Entonces tenemos ya mitad de nuestra prueba. Ya sabemos que partes de la intersección está contenido en la intersección de las partes. Nos falta tan solo probar ahora la otra contenencia, es decir, vamos a ver ahora que partes de A inter partes de B efectivamente está contenido en partes de A inter B. Tomemos entonces un objeto arbitrario X, por ejemplo. Supongamos que X pertenece a partes de A inter partes de B. Eso quiere decir entonces, por definición de intersección, que X está tanto en partes de A como en partes de B. Y ahora usamos la definición de partes. Si X está en partes de A es porque X es un subconjunto de A. De manera análoga, si X está en partes de B es porque X también es ahora un subconjunto de B. Y miren lo que estamos diciendo. X está contenido tanto en A como en B. Por la propiedad fundamental de la intersección, nos resulta inmediatamente que entonces X está contenido en A inter B. Y de aquí, por definición de partes, obtenemos que X está en partes de A inter B, y esto termina entonces la prueba de la contenencia que nos hacía falta, y por lo tanto hemos demostrado efectivamente la igualdad entre partes de A inter B y partes de A intersecado con partes de B. Queda faltando tan solo la prueba de la segunda parte, que es, aquí vuelvo a recordarla, el hecho de que con respecto a la unión ya partes no se comporta tan bien, solo se cumple una de las dos contenencias. Hagan ustedes por favor la prueba de esa contenencia y no olviden buscar también un ejemplo que ilustre
que la otra contenencia no se tiene en general. Bien, hemos entonces en esta sesión presentado otras dos construcciones muy importantes. Primero, la operación de complemento de un conjunto y examinamos sus propiedades fundamentales, y por otro lado presentamos el conjunto de partes o conjunto potencia de un conjunto que es fundamental para el desarrollo, por ejemplo, de la teoría de cardinalidad. Los invito entonces, como siempre, a que realicen los ejercicios correspondientes a esta sesión y nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.